Como seres humanos somos seres integrales, es decir, tenemos esta área como cognitiva y la área socioemocional que constantemente están dialogando entre sí para presentar quiénes somos. Creo que promover la salud mental en ambientes educativos de distintas formas permite no solo crear comunidades más íntegras para poder ir desarrollando todas estas etapas de aprendizaje y enseñanza, sino que también permite mejorar, por ejemplo, las estadísticas o métricas en lo que respecta a la adquisición del aprendizaje. Bueno, a nivel de Hello Science promovemos las áreas STEAM, es decir, incluimos esta A de las áreas artísticas porque creemos que no puede haber innovación o no puede haber ciencia, entendiendo ciencias como cualquiera de sus aspectos, sin lo que tenga que ver con creatividad. La creatividad es la base misma de la innovación, entonces hay que incluirla siempre. Hablamos de salud mental, hablamos de métodos de enseñanza. ¿Cómo entra? ¿Qué rol juega la psicología en este campo? Bueno, un poco cercana a la opinión, pero creo que tiene un rol protagonista. En los próximos años, ¿qué tipo de impacto queréis crear, ¿no?, en la sociedad con esta iniciativa? Con Hello me encantaría crear un espacio donde la educación ya no traiga tantos sesgos. Por ejemplo, el solo hecho de hablar que queremos ser el puente entre la ciencia y las personas, la gente al tiro se imagina, bata blanca, microscopio, micropipeta. Como si no hubiese otra forma de hacer ciencia. Has tocado un tema muy interesante. Cultura, pueblos originarios y la nueva educación, la tecnología. ¿Esto tiene alguna convergencia? ¿Se puede integrar este tipo de cosas? Future Hacker. Life. Path. Future. Hola Future Hackers, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde nos adentramos en las corrientes del futuro para descubrir lo último en tecnología e innovación. Bueno, soy Eduardo Hija y hoy les traigo un tema que sin duda captará tu interés. Nos acompaña una invitada de excepción, Macarena Mosquera, psicóloga, STEMista y cofundadora de Hello Science. Su carrera se ha centrado en unir la salud mental con la educación innovadora y la equidad de género, algo esencial en nuestro mundo en constante cambio. Macarena se ha destacado en la educación, tanto a nivel escolar como superior, orientando a estudiantes, expandiendo la psicoeducación fuera de las aulas. Como directora de educación en Hello Science, está comprometida con la democratización de la ciencia y la reducción de brechas de género en estos campos. ¿Por qué nos importa? En un mundo en evolución, comprender el impacto de la tecnología en nuestra psicología y sociedad es crucial. Macarena nos ofrece una visión única y esencial para entender estos cambios. Así que les invito a sumergirse en una charla enriquecedora con Macarena Mosquera. Y si disfrutan descubriendo el futuro, no olviden suscribirse y compartir nuestro podcast. Sin más preámbulos, exploremos juntos el mundo de la psicología STEAMista con Macarena Mosquera. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿bien y tú? Muy bien. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad de hablar con nosotros. Pero empezamos entonces ahí, Macarena, contándonos un poco de tu viaje en el mundo de la psicología y qué te inspiró a cambiar del mundo de la salud mental o convergir, ¿no?, la salud mental con la educación y la innovación social. Sí, súper. Bueno, parto desde el hecho de que personalmente tengo la convicción de que están todas conectadas. Como seres humanos somos seres integrales, es decir, tenemos esta área como cognitiva y la área socioemocional que constantemente están dialogando entre sí para presentar quiénes somos. Y creo que promover la salud mental en ambientes educativos de distintas formas permite no solo crear comunidades más íntegras para poder ir desarrollando todas estas etapas de aprendizaje y enseñanza, sino que también permite mejorar, por ejemplo, las estadísticas o métricas en lo que respecta a la adquisición del aprendizaje, al nivel de enseñanza y de aprendizaje que se está entregando. Nos permite también promover un desarrollo más integral en las personas. Y desde ahí entra todo el mundo de la innovación social, que en el fondo nos va a entregar distintas herramientas y estrategias para poder obtener nuevas soluciones más adecuadas a la actualidad
y también de forma más conectadas con lo que está pasando y con lo que se está requiriendo también. Con eso, explícanos ahí qué te motivó, ¿no? Justamente yo creo que está en este campo, cofundar Hello Science. ¿Y cuál es la visión para, en este caso, o sea, qué tipo de impacto queréis hacer o queréis crear con esta iniciativa? Sí, obvio. Creo que el deseo de llevar la psicología y la educación más allá de todas estas fronteras como académicas que se presentan de repente y encontrar formas de llegar directamente a la comunidad. Creo que Hello Science me ha permitido ir creando junto a Valentina, que es también la cofundadora, con espacios donde la divulgación científica se traduce en prácticas más concretas. Y esto nos va ayudando a mejorar la calidad de aprendizaje, enseñanza y experiencia que tienen las personas en lo que respecta a las áreas de la ciencia, la tecnología, bueno, las áreas STEM en general, y ahí dándole un toque integral de salud mental, de ir mezclando un poco ambas áreas. Muy bien, muy bien. Ahí repartimos un poco o apartamos un poco los temas simplemente para entendimiento. En tu perfil, ¿no? En tu presentación he comentado el tema de STEMista, ¿no? Que es un término ahí, no sé si nuevo, pero un término que se está trabajando. Explícanos exactamente qué sería eso. También lo conocí hace poco, desconozco ahí la epistemología misma del término, pero está relacionado con las personas que promueven las áreas STEM. Personalmente, hoy, bueno, a nivel de Hello Science promovemos las áreas STEAM, es decir, incluimos esta A de las áreas artísticas porque creemos que no puede haber innovación o no puede haber ciencia, entendiendo ciencias como cualquiera de sus aspectos, sin lo que tenga que ver con creatividad. La creatividad es la base misma de la innovación, entonces hay que incluirla siempre. Y STEAMista alude a las personas que promueven estas áreas. Personalmente la promuevo desde la educación. Me gusta mucho la metodología basada en STEAM. Creo que permite explorar formas de aprendizaje y de enseñanza más integrales y que permiten enseñarle a los niños, niñas, pensando ya en un público más pequeño, cómo ir resolviendo los problemas desde una perspectiva distinta. Al menos la educación en Chile hasta hace no muy poco no tenía toda esta metodología basada en proyectos, donde se invitaba a los estudiantes y las estudiantes a pensar más allá de solo memorizar. Actualmente se está involucrando un poco más de a poco dentro de los colegios, pero creo que falta ahí harto para poder incentivarlo de una manera más transversal y que esté en todas las áreas educativas. Perfecto. ¿Y esto crees que los institutos, las escuelas, los colegios están listos para esto? O sea, las universidades. ¿O es un trabajo que todavía se necesita hacer para crear este tipo de cultura, este tipo de enfoque, ¿no? En STEAM y toda parte en la educación, en los procesos educativos? ¿Cómo ves? ¿O cómo lo ves de eso? Claro, como comentaba recién, no es algo que hasta hace muy poco no se usaba en la educación chilena y como todo cambio no puede ser inmediato, sino que se va siempre ahí tanteando paso a paso. Se ve que hay sectores de repente más desde el privilegio que han podido ir adquiriendo este tipo de estrategias, porque no solo representa un cambio en la manera de educación, sino que también hay que capacitar a los y las docentes. Se deben crear entonces espacios con los materiales adecuados para poder incentivar y se va entonces viendo como todo implica una inversión económica no menor. Entonces, claro, mientras existan este tipo de desigualdades dentro de la educación, ahí hay un desafío bien grande para poder ir integrando esta metodología, pero creo que vamos bien. Se están viendo cambios, se están viendo capacitaciones, se están formando organizaciones como Hello Science o como otras que van ahí haciendo de puente entre la ciencia y las personas, entre la metodología. Vemos también cómo van apareciendo distintas iniciativas por parte del gobierno también para incentivar este tipo de áreas,
pero para poder verla como una metodología transversal y que está en todas las áreas, o en todas las etapas escolares, y también pensando en la superior, ¿por qué no? Creo que falta todavía por seguir mejorando, pero vamos en camino. Mi pregunta es, ¿cómo la psicología se encaja, ¿no?, exactamente en este esfuerzo de llevar este tipo de contenido, este tipo de cultura o enfoque en la educación? Hablamos de salud mental, hablamos en métodos de enseñanza. ¿Cómo entra? ¿Qué rol juega la psicología en este campo? Bueno, un poco cercana a la opinión, pero creo que tiene un rol protagonista. Lo que pasa es que estos nuevos tipos de metodología también nos van a ir enseñando nuevas formas de trabajo, por ejemplo. La metodología STEAM va muy ligada también a lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos, va muy ligada a lo que tenga que ver con utilizar las competencias científicas como revisión de materiales, cómo formular y reformular constantemente hipótesis, prototipar opciones, ir experimentando un poco, funciona, no funciona, cómo voy integrando distintas perspectivas. Y además también tiene un alto factor de trabajo en grupo, de trabajar con personas que de repente tienen ideas o perciben el mundo distinto que una, y nos van enfrentando a situaciones que nos van a ir entonces aumentando, por ejemplo, los niveles de frustración. Entonces, trabajar los procesos como la tolerancia a la frustración, el trabajo en grupo, la comunicación efectiva, se puede trabajar directamente desde la psicología. El tema de la salud mental, creo que es algo que agradezco que últimamente se esté como desarrollando tan ampliamente. No sé si la pandemia habrá ayudado a que ocurra esto, pero hasta hace no muy poco en Chile, y estoy hablando no muchos años hacia atrás, ir al psicólogo era algo como exclusivo para las personas con ya un trastorno, o lo que conocemos comúnmente como los y las locos. Así como estas personas más alienadas de la sociedad o con problemas más fuertes, cuando el rol desde la clínica tiene que ver más allá. Y sabemos que sin salud mental no pueden haber procesos de aprendizaje realmente significativos. ¿En qué sentido? Un escolar o un universitario o una persona estudiante de posgrado que está expuesta a situaciones de alto nivel de estrés o altos niveles de frustración, no solo va a haber mermado sus procesos creativos, sino que también va a haber mermado su capacidad, por ejemplo, de adquirir aprendizajes de manera significativa y que estos perduren en el tiempo y que además los pueda utilizar en distintas aristas. Entonces, ahí es donde vuelvo con lo que empecé, y somos seres integrales, y si queremos trabajar en la educación no podemos dejar el área de la psicología o de la salud mental de lado, porque van de la mano. En este caso, ¿crees que el uso intensivo o el uso más abrangente de la tecnología en la educación, por ejemplo, eso por sí per se ya crea la presión psicológica en las personas? Porque entiendo que mucha gente, profesores, educadores, no necesariamente están listos para utilizar las herramientas, los métodos y la forma de hacer o de utilizar las tecnologías. Y esto puede ser que cree también que va a crear, ¿no?, alguna angustia, alguna expectativa o quizás sentimientos ahí, no sé, no positivos en términos de utilización, presión, estrés y todo. ¿Crees que eso tiene que ver con todo el proceso? Sí, sin duda. Al igual que, por ejemplo, lo que hablábamos recién con la metodología STEAM, que queda mucho por capacitar, lo mismo ocurre con el mismo uso de las TICs, que son estas tecnologías de la información y la comunicación, u otros tipos de tecnología. Hay una brecha no menor en lo que respecta a capacitaciones para los y las docentes, pero también hay brecha. Bueno, la tecnología en general tiene sus dos caras, ¿no? Nos van a traer algunas cosas no tan favorables. Por ejemplo, en el caso de los escolares podemos ver cómo aumentó el ciberbullying. Y a diferencia del bullying que ocurría en las escuelas, este no tiene fin, porque te pueden seguir haciendo bullying ya estando en tu casa. Entonces va ahí aumentando un problema que hay. Pero vemos también cómo las tecnologías nos van entregando nuevas oportunidades. La tecnología también va a permitir que los procesos educativos sean más personalizados, por ejemplo. Es decir, se pueden ir tomando las métricas o las necesidades de las personas y poder ir desarrollando planes más relacionados con las necesidades que tenga cada uno. Y esa es una oportunidad que hay que ir enseñándole a los profesores. También todo lo que tenga que, como dentro de la EdTech,
que son estas tecnologías de la educación, hay distintos campos. Entonces, por ejemplo, en Chile al menos, la cantidad de horas administrativas que dedica un docente o un auxiliar de la educación son enormes. Es mucho papeleo, mucho llenar pruebas, el hecho de tener que citar a los apoderados. Ahí está todo lo que se conoce como libro de clase, donde se van llenando notas, la hoja de vida de los estudiantes. Son actividades que requieren hartas horas. Y se han ido desarrollando distintas plataformas que van ayudando entonces a que los docentes y las profesoras puedan entonces dedicar menos tiempo porque se van automatizando ciertos procesos administrativos. Creo que desde ahí en adelante podemos ver grandes apoyos y desde ahí también la importancia de capacitar constantemente, porque sabemos que la tecnología va cambiando y va avanzando constantemente, a veces a un paso más veloz del que podemos ir, pero lo importante es entonces estar siempre mostrando todo lo que está ocurriendo e ir capacitando a quienes están a cargo también de traspasar esto de una manera educativa o de una manera útil a los escolares. ¿Crees que, hemos hablado otro enfoque? Hemos hablado que la educación, el uso de tecnología, cómo esto utiliza herramientas, la ciencia de la psicología para ayudar, que se empuje, ¿no? Para que las personas puedan comprender más. Y al revés, si miramos desde el campo de la psicología, ¿hay algún esfuerzo no, pero iniciativas para justamente que la psicología pueda cambiar o pueda hacer alguna cosa para exactamente acelerar este tipo de nueva situación, de nuevo normal? Es decir, desde el punto de la psicología, ¿qué tipo de cambios se está ocurriendo o se necesitaría hacer para que esto sea más potente en términos de impacto en la educación y tecnología? Claro. Bueno, ahí la necesidad de un cambio de paradigma creo que es transversal, de la misma forma que se le está exigiendo o se le está pidiendo a las instituciones o los centros educativos que cambien su visión de hacer educación. También se le está exigiendo de cierta forma también a la psicología. Por ejemplo, para la pandemia, que era lo que decía recién, se vio un aumento significativo del uso de la telemedicina o de esta atención por medio de la cámara web, que anterior a eso era casi que considerado una locura, porque ¿cómo vas a hacer psicoterapia fuera del diván o fuera de la sala según tu orientación psicológica? Y desde ahí creo que, claro, vemos cómo la innovación social va entonces impactando todas las áreas, entendiendo la innovación social como una innovación en el qué hacer o en un cambio de actitud o en un cambio de forma de actuar en la sociedad. Creo que la psicología igual ha demostrado ahí estar avanzando, lo vemos con las Health Tech, cómo se ha ido metiendo de a poquito en estas tecnologías de la salud. Por ejemplo, las páginas web ya no son solo de atención de telemedicina, sino que además permiten hacer un match, porque hay muchas áreas de psicología y hay muchas formas de entender y realizar o ejercer la psicología, y ahora hay plataformas que te permiten, según tus necesidades, vincularte a un profesional. Dentro del área educacional, por ejemplo, en Chile, según el decreto 170, tenemos lo que es el programa de integración escolar, que es un programa dedicado para los estudiantes con necesidades educativas especiales, permanentes y transitorias. Entonces podemos ver cómo el uso de ciertas plataformas nos permite acercarnos a distintas necesidades educativas. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en un PIE, tenía a cargo algunos niños del espectro TEA, que es el trastorno del espectro autista. Entonces, había un chico en especial que no soltaba el celular por nada del mundo, y estaba todo el día en el celular, y era su mundo, y no lográbamos encontrar estrategias para vincularnos, y fue a través de un software de estimulación cognitiva con el cual pude ir avanzando entonces en las distintas tareas, porque él iba a tener permiso para usar su celular siempre y cuando usáramos este software un ratito y pudiéramos entonces, y el software me encanta, todavía lo uso, que tiene que ver con promover los procesos cognitivos esenciales como la atención, la memoria, la velocidad de pensamiento, la resolución de problemas, pero de una manera más lúdica y didáctica.
Entonces, si bien, insisto, no se ha logrado una incorporación total de la psicología en estas nuevas tecnologías, creo que de a poco se han ido viendo avances que van demostrando en el camino también que son súper útiles. Sí, por este hilo de impacto que se está creando, cuéntanos ahí, ¿puedes compartir el impacto que habéis visto ya con vuestro trabajo, con tu trabajo en este campo, de una forma más, algún ejemplo que directamente de vuestro trabajo en Hello Science o otra iniciativa? Como ejemplo de... Como ejemplo de éxito, ejemplo de impactos positivos que se ha creado con el trabajo que hacéis. Ah, ya, pero no necesariamente enfocado como a la psicología misma, sino como Sí, no, de de una manera forma general. general, ahí sí, ampliando un poco para todo el trabajo de STEAM, todo el trabajo con psicología, o sea, el trabajo que hacéis, ¿no? En el campo. Ya, súper. Bueno, mi área favorita de la empresa es que promovemos la responsabilidad empresarial. Entonces, parte de los ingresos que obtenemos de los servicios son dedicados para realizar actividades gratuitas para comunidades vulnerables. Como nuestra misión es ser el puente entre la ciencia y las personas, buscamos toda instancia para llegar donde incluso generalmente las iniciativas no llegan. Con Valentina, que es la CEO y la otra cofundadora, Valentina Muñoz, provenimos de la educación pública de Chile, entonces fuimos testigos en nuestra formación de cómo hay veces donde ni siquiera las universidades llegan a promover o a incentivar otro tipo de educación. Entonces, uno de los casos de éxito fue cuando el año pasado nos invitaron a hacer nuestros talleres de ciencia a un colegio municipal de La Pintana. La Pintana es una comuna de escasos recursos de Santiago de Chile y nosotros pusimos como condición que hacíamos el trabajo completamente gratis, no le íbamos a cobrar, pero queríamos trabajar sin selección de estudiantes, porque nos habíamos dado cuenta que en instancias anteriores seleccionaban quienes podían participar según el rendimiento y la conducta que tuvieran. Queríamos trabajar en el fondo con lo que se conoce desde el sesgo como los estudiantes más problemas, por decirlo de alguna forma. No me gusta mucho ese término, pero son los típicos estudiantes que de repente no prestan tanta atención, usan el celular, tienen una actitud un poco más altanera, pero sabíamos que cuando se enfrentan a un público distinto al de las típicas autoridades del colegio, hay un cambio de conducta no menor y queríamos experimentar entonces esta actividad sin esta selección de público y salió increíble. Onda, chicos y chicas que no tenían buenas notas o de hecho corrían el riesgo de repetir el nivel en el que estaban, haciendo 1000 preguntas, siguiéndonos en las redes sociales. Trabajamos todo lo que tenga que ver con responsabilidad empresarial con voluntarios y voluntarias que son estudiantes de pregrado hacia arriba. También contamos con estudiantes de posgrado que nos acompañan a hacer este tipo de actividades gratuitas y generalmente se forma un vínculo entre los y las monitoras con los y las estudiantes. Entonces, algunos, dame tu WhatsApp porque quiero dar la PSU de ciencias, la PSU, la PAES, que es la prueba de admisión para la universidad y necesito ayuda porque no me puedo pagar un preuniversitario, y los chicos como sí, yo te ayudo, y nos van contando cómo sigo hablando con este grupo de estudiantes de este colegio. El sostenedor y la directora de la escuela estaban fascinados, no podían creer que estudiantes que el año pasado, o sea el 2022, pensando ya estamos en el 2024, no tenían intenciones de hacer algo después de salir del colegio y ya estaban consultando por becas, por iniciativas para poder prepararse. Entonces, ver ese cambio en estudiantes, por lo que generalmente las mismas instituciones no apuestan y suelen, si ya los colegios públicos están sesgados y apartados de acceso a instancias educativas, con esta selección se aparta más todavía. Y pudimos ver cómo hay ahí resultados bien interesantes y enriquecedores finalmente. ¿Crees que este tipo de iniciativa es suficiente o qué necesita más para que este tipo de impacto siga existiendo, ¿no? Porque, claro, una iniciativa importante, emblemática, que enseña cómo se puede cambiar esta visión para algunos tipos de niños o algunas dificultades de aprendizaje. Pero ¿cómo esto se mantiene? Es un tema de adaptar la escuela que existe o el sistema educativo que existe para abarcar o para tener este tipo de visión,
¿O es un cambio que se necesita hacer de todo el sistema de enseñanza? ¿Cómo lo ves de una forma más amplia? Oh, es que es complicado porque como tú bien dices, es un cambio que tiene que ser demasiado profundo. Estamos hablando de no solo cambiar la percepción que tengan los y las sostenedoras o directivos de los colegios o escuelas, sino que también estamos hablando de un cambio de leyes, de normativas, de repente qué vamos a hacer con esta impronta neoliberalista que tiene la educación en Chile, donde este sello de la educación es un negocio. Es transversal, está desde los jardines infantiles hasta la universidad o institutos de educación superior. Entonces, creo que es un área donde no me atrevería a meterme de lleno porque desconozco varios factores en lo que respecta al manejo de leyes, pero claro, iría por ahí. ¿Qué impacto creéis ahí o quieren ahí hacer con estas iniciativas? O sea, mirando hacia el futuro, cuando esté ahí, bueno, más adelante, y mirando al pasado, o sea, hoy y los próximos años, ¿qué tipo de impacto queréis crear, ¿no?, en la sociedad con esta iniciativa? Con Hello me encantaría crear un espacio donde la educación ya no traiga tantos sesgos. Por ejemplo, el solo hecho de hablar que queremos ser el puente entre la ciencia y las personas, la gente al tiro se imagina, ok, bata blanca, microscopio, micropipeta. Como si no hubiese otra forma de hacer ciencia. O cuando hablamos de que nuestro logo es morado y nosotras somos dos mujeres las que lideran el proyecto, ok, esta es una empresa feminista y solo se dedica a hacer actividades feministas. Entonces, me encantaría una educación sin sesgo donde las ganas de aprender se vieran desde el hecho de desde la curiosidad misma. Y no solo de la utilidad, como no voy a aprender esto porque me sirve para realizar esta otra tarea, sino que voy a aprender porque es rico aprender. Algo así me gustaría ir impactando. Y creo que lo hemos ido logrando porque dentro de nuestros talleres nos hemos dado cuenta que participa todo tipo de estudiantes, no solo estudiantes con interés en seguir en alguna de las carreras STEM, sino que estudiantes que les gusta el arte, estudiantes que les gusta la kinesiología, que les gusta el derecho, que les gusta la psicología o la educación. Y vamos viendo también cómo este tipo de actividades entonces incentivan y promueven el acceso a conocimientos que muchas veces se ven lejanos, pero que a través de un lenguaje sencillo se pueden volver muy prácticos e interesantes para todos y todas, sin importar el rango etario. Sí. Y esto, a ver, ¿has tenido la oportunidad de mirar el tema fuera de Chile y en otros países, Latinoamérica, en el mundo? ¿Hay algún ejemplo que intentan ahí seguir, que te ayuda a inspirar en este tipo de iniciativa? Sí, obvio, se están haciendo, lo vemos, que está ocurriendo como en distintas áreas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno de Panamá de Ciencia, Tecnología e Innovación va a hacer en abril un bootcamp de 2 semanas que está abierto a todo público internacional, donde se democratizan, por decirlo de alguna forma, los saberes de la biología sintética. Algo que dicho así nomás puede sonar como wow, hay que ya tener algún grado para entender, pero el enfoque de este mismo bootcamp es que es abierto para estudiantes desde los 15 años hasta los 29, que pueden ser de cualquier carrera, sino que está más que nada enfocado para las personas que tengan ganas de aprender algo nuevo. Promueve mucho el trabajo interdisciplinario y trabaja en este desarrollo de habilidades STEM de una manera bien íntegra, porque si bien tienen su foco centrado en la biología sintética, trabajan también todo lo que tenga que ver con el trabajo en grupo, con la tolerancia a la frustración, con la resolución de problemas, el cómo un problema de mi comunidad puede ser abordable desde esta otra perspectiva, etc. Entonces, Perfecto. eso es como el ejemplo que se me viene más rápidamente. Sí, muy interesante. Pero, a ver, se habla mucho, ¿no?, de los países nórdicos, los sistemas de enseñanza. No sé cómo está en Asia estos temas, pero parece ser que de una forma general, ¿no?, todo el mundo está justamente buscando una forma más equilibrada, más integral, como dijiste, ¿no?, de que la educación pueda abarcar todas las diferencias, las necesidades, incluso las motivaciones de los estudiantes, ¿no? Y esto
por ejemplo, ¿cómo ves el futuro de esto? O sea, ¿cómo proyectas los próximos pasos, los próximos años, en términos de que si, por ejemplo, todo ese esfuerzo, ¿cuál sería el impacto si no existiera? O sea, ¿cuál es el precio que se paga de no hacer este tipo de esfuerzo? ¿Qué es para el futuro? ¿Cómo lo ves eso? Claro, si este esfuerzo no existiera, estaríamos condenando entonces a una sociedad, y ya sociedad entiéndase cualquier grupo de personas en cualquier país, que no va a poder desarrollar y adquirir las herramientas necesarias para el tipo de futuro que se está planteando también. Finalmente, por algo vemos que los gobiernos están inyectando tanto en, por ejemplo, el salto de la academia al emprendimiento. ¿Por qué se está inyectando tanto en todo lo que tenga que ver con patentabilidad y licenciamiento? ¿Por qué se está apuntando tanto hacia la innovación? ¿Por qué de repente el término startup tuvo este boom y se está buscando tanto promover eso? Entonces, si no hay un cambio radical en la educación desde la base, entonces no vamos a tener a adultos o estudiantes universitarios con las herramientas para poder tener un rendimiento óptimo en este otro tipo de actividades. Y desde ahí creo que la enseñanza basada en proyectos, que viene a ser como un poco la base del STEAM, es algo que se viene trabajando, como tú bien dices, en otros países desde manera mucho más anteriores. Entonces, claro, creo que como a nivel LATAM nos toca ahí ponernos al día con lo que hay, y si no se implementa o no se desarrolla de una manera transversal e integral, se está dejando fuera no solo habilidades necesarias, sino que a personas. Porque finalmente, como comentaba en un principio, hay colegios o instituciones que desde el privilegio van a poder entregar esto. Pero si no lo instauramos como algo esencial para nuestra sociedad, si no lo instauramos como una necesidad para todos y todas, o como un derecho en realidad, pensando en la educación como un derecho, estamos dejando apartados también a partes importantes de la población, entonces, a participar de esta resolución de problemas, a participar de esta toma de decisiones, a participar de esta creación de nuevas ideas o propuestas, para poder ir dando respuesta a las problemáticas que se presentan y se están presentando y se van a seguir presentando. Sí, tiene todo sentido. Y una vez que tengamos ahí esfuerzo y que esto tenga éxito en términos de formar y motivar a los jóvenes a estudiar y trabajar más con STEAM, en este caso, ¿no?, que estamos hablando acá, también el mercado de trabajo es importante, es decir, en qué trabajaría, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de Chile o un estudiante de Latinoamérica. Hay industria, porque entiendo que también, ¿no?, el mercado tiene que absorber este tipo de... ¿Es algo que va a pasar o es una presión ya del mercado que necesita? Estamos hablando ahí, hablando de Chile o quizás de otros sitios donde conozca bien. O sea, esta transición también, ¿no? Una cosa es formar, entender, trabajar, saber qué hacer. Otra cosa es trabajar. Hay un puente, ¿no? Porque y al final, cuando se llega, niños ahí que están casi ir a la universidad después a trabajar, es un puente importante mirando el futuro de esta gente, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No sé si tienes alguna visión o tienes algún... Sé que está un poco fuera de, no sé, ahí de vuestra iniciativa, pero ¿cómo lo ves eso? Bueno, va de la mano con todo lo que estamos viendo, ¿no? Mientras se avanza, por ejemplo, en la inteligencia artificial, vemos también cómo se va avanzando entonces los sesgos, como, no, la inteligencia artificial va a venir a robarnos empleo, la inteligencia artificial va a venir a quedarse con esto. Era casi un perogrullo que la industrialización o la automatización de ciertos servicios iba a mermar la participación de cierto talento humano en este tipo de actividades. Pero por lo mismo considero que no podemos quedarnos atrás entonces en la enseñanza, porque darle un giro a la enseñanza va a permitir entonces ir entregando estas nuevas herramientas para poder ir adaptándose a las nuevas necesidades. Por ejemplo, había un artículo, pésimo momento para no acordarme, pero que hablaba sobre cómo el 60% o el 70% de las carreras del futuro van a ser de las áreas STEM. Para mí el futuro es hoy. Y lo vemos, apareció la ciberseguridad, apareció el data science, el data analytics, programador, etcétera, y van tomando un rol importante en la sociedad. Entonces,
si seguimos promoviendo las metodologías de enseñanza de, no sé, 1940 o de 1980, no vamos a dar cabida entonces para que vean en esta otra alternativa una oportunidad. Y lo mismo ocurre, no sé, por ejemplo, como ¿por qué es tan importante romper la brecha de género en STEM? Porque si ya vemos que a nivel escolar no se está promoviendo del todo o de una manera transversal el ingreso a esta nueva forma de cómo se trabaja en el mundo, se desarrollan los problemas del mundo, imagínate cuando nos damos cuenta que el 20% de las personas que ingresan a estas áreas son mujeres. Ni siquiera es la mitad de la mitad. Entonces, desde ahí creo que... Esto no está creciendo, esto no está avanzando, creciendo el porcentaje, o poco a poco, ¿sí? Muy poco. No, sí, avanza, paso seguro, pero avanza. Desde ahí entra entonces una nueva desigualdad, porque, por ejemplo, en Chile, para el último proceso de selección universitario que hubo, se vio un aumento significativo. Todavía no llega al 30%, pero sí cambió la métrica, porque años anteriores se mantenía estable en este 20% del ingreso de mujeres que ingresan a las áreas STEM. Pero cuando vemos las noticias y quiénes son las personas que se enfocan, son mujeres de lugares de privilegio. Entonces, ok, se está avanzando en la brecha, pero ¿estamos realmente siendo inclusivos o inclusivas en lo que respecta a toda la sociedad? ¿Es esto representativo realmente desde mi caso, a la población chilena? Que desde ahí, claro, es lo que vengo diciendo todo el programa y que es como mi bandera de lucha. Esto debe ser transversal, tiene que estar en todos los colegios. Si voy a un colegio rural que está, no sé, en la Patagonia, en la carretera austral, sería genial que también se esté promoviendo entonces la metodología STEAM o acercando a los y las chicas a estas nuevas formas de hacer educación y de comprender cómo está pasando el mundo. Y desde ahí ocurre otro fenómeno muy interesante y que es muy genial, que es cómo se mezcla la cosmovisión de los pueblos originarios con lo que está pasando entonces en las escuelas más rurales, que ya ese es otro tema, pero que vemos cómo está todo interconectado y creo que se pueden lograr hartas cosas si es que se sigue avanzando. Claramente se necesita ir un poquito más rápido de lo que estamos yendo, pero como bien decía hace un rato atrás, ningún cambio es de la noche a la mañana. Tú has tocado un tema, era mi última pregunta, pero has tocado un tema muy interesante. Cultura, pueblos originarios y la nueva educación, la tecnología. ¿Esto tiene alguna convergencia? ¿Se puede integrar este tipo de cosas? Fuimos a este lanzamiento del libro y lo que hacía la investigadora era reunir los relatos de mujeres científicas que venían de pueblos originarios a lo largo de todo Chile. Y era súper interesante porque la motivación de estas mujeres para dedicarse a las ciencias venía desde la cosmovisión de sus pueblos, heredado por sus padres, sus madres, sus abuelos, abuelas, por las historias familiares, por toda esta mitología que hay en la comprensión de la tierra, desde esta visión más relacionada a la cultura de los pueblos originarios y cómo incentivaba entonces el bichito para, ok, ¿qué está pasando entonces? ¿Cómo puedo estudiar la biología si entiendo la creación del mundo desde esta otra perspectiva? Generalmente las personas de lugares más rurales, de una manera consciente o inconsciente, están en un contacto mayor con la naturaleza desde edades más tempranas, y eso significa por tanto que su interés es de una manera distinta. Ya no es la naturaleza el lugar de descanso como le ocurre a alguien que está en la ciudad, ya no es la naturaleza el lugar de escape, sino que es su día a día y ve en el día a día cómo ese árbol va cambiando las tonalidades, cómo va cambiando según la estación del año, ve entonces cómo el ciclo de la luz solar va variando según la etapa del año, ve cómo el ganado va interactuando de manera distinta, ve cómo se relaciona todo, cómo está todo vinculado, que si hay un cambio en lo que tenga que ver con vegetación va a cambiar entonces la ganadería, cómo influyen los insectos. Sí. En el desarrollo de esto, que generalmente... Las medicinas tradicionales, ¿no? Las medicinas naturales que están basadas en hierbas o cosas ahí naturales, ¿no? Y sabes que el tema, se habla mucho, ¿no? El tema de biomimética, ¿no? Que es exactamente cómo utilizar la sabiduría de la naturaleza para no solamente medicinas, pero también para construcciones y todo.
Entonces, muy interesante eso, ¿no? Porque hay mucha información que se ha dejado, ¿no?, al lado de los pueblos originarios que tienen este conocimiento de la naturaleza y cómo utilizar lo mejor que existe de una forma integrada, ¿no? Es algo muy interesante y parece ser una cosa de volver al pasado, pero quizás sea justamente al revés, el mirar al futuro, ¿no? Mirar hacia el futuro basado en la experiencia y conocimiento que ya existe con los pueblos originarios. Y estamos hablando, por ejemplo, en Latinoamérica, que estas culturas están ahí todas, todavía existen, ¿no? En toda Latinoamérica. Es algo que seguramente será una potencia en términos de conocimiento, ¿no? Muy bien. Macarena, muy interesante. Y bueno, llegamos al final de esta charla y de esta conversación. Y me gustaría dejarte un espacio para que dejes un mensaje, algo que quieras decir para nuestra audiencia. Me voy a afirmar entonces de lo último que hablamos, porque como decía en un principio, una de mis metas o como así objetivos soñados es una educación libre de sesgos, donde aprender sea el gusto por aprender y la curiosidad sea en el fondo lo que guíe esta actividad misma y no solo una necesidad. Entonces, por ejemplo, lo que tú bien decías, si queremos mirar hacia el futuro, ¿por qué no integrar lo que ya existía? Todos estos saberes ancestrales se dejaron de lado un poco a propósito del ego, tal vez, o de esta como rigidez de que el método científico tiene que ser en tal parte y por tanto el conocimiento solo se puede generar en ciertas áreas. Así que mi invitación es que se atrevan a ir más allá, a que sigan con actividades de networking, pero de un networking más íntegro, que conversemos con todas las personas. Si están trabajando, no sé, en la valorización de residuos orgánicos de una comunidad en específico, vayan a conversar entonces con las personas que habitan esa comunidad, qué está pasando, de dónde viene la historia de esta comunidad, y se puedan ir entendiendo entonces las verdaderas necesidades o historias. Porque creo que de este tipo de saberes salen herramientas, estrategias o datos que pueden servir precisamente, como bien decías, para el futuro. Muy bien. Macarena, un gusto tenerte con nosotros. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu disponibilidad nuevamente en hablar con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Future Hacker Life Path Future.